El aula de la fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza. Muy buenas tardes, estimados oyentes de la Radio de la Virgen. Damos inicio a nuestro programa quinquenal El aula de la fe, un espacio en el que reflexionamos sobre diversos temas educativos aplicados a la catequesis y a la enseñanza de la religión católica. Hoy nos hacemos eco del videomensaje del Santo Padre León XIV, dirigido a los participantes del Congreso Sin Identidad no hay educación. En este mensaje, el Papa nos recuerda que la identidad cristiana no es un sello decorativo ni un simple adorno, sino el núcleo que da sentido, método y propósito al proceso educativo. Nos dice también que, como les ocurre a los navegantes, si se pierde de vista la estrella polar, no es extraño que el barco vaya a la deriva. Para la educación cristiana, la brújula es Cristo. Sin su luz, la misión educativa se vacía de significado y se convierte en un simple automatismo. Con esta invitación del Papa comenzamos el programa del día de hoy, en el que nos acompañarán distintos colaboradores que nos ayudan a profundizar en pedagogía, doctrina y experiencia de la catequesis. En la sección de pedagogía nos acompaña Carmen Basanta, quien nos hablará de las aportaciones de un pedagogo hoy casi olvidado, Johann Friedrich Herbart. En la sección de doctrina les presentamos un tema muy vinculado a un acontecimiento que celebramos mañana. Con motivo de la festividad de la Virgen de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Ángel Roitegui nos hablará sobre el sentido cristiano de la muerte y compartirá su experiencia en la catequesis dentro del hospital. Y en la sección de experiencias, Katia nos contará su vivencia como catequista. Finalmente, les invitamos a escribirnos al correo del programa elaulaDeLaFe@radiomaria.es si desean realizar preguntas, sugerir temas o compartir sus propias experiencias como educadores en la fe. Y desde luego pueden volver a escucharnos en nuestro podcast disponible en la página web radiomaria.es. Bueno, comenzamos nuestro programa. En el bloque de educación de hoy les queremos hablar de Johann Friedrich Herbart. Supongo que es un nombre que no les resulta muy familiar, sin embargo es una figura que todo aquel que se dedica, o que dedica parte de su tiempo a formar a los demás, debería conocer. Johann Friedrich Herbart fue filósofo, psicólogo y pedagogo en el siglo XIX. Quizá uno de los más importantes porque es considerado fundador de la pedagogía como disciplina científica y además pionero de la psicología cognitiva. Simplemente con estos datos ya podemos aventurar que nos puede aportar mucho en nuestra labor como catequistas o como formadores. Por eso, para conocer algo más la figura de este pedagogo, hemos invitado de nuevo a la profesora Carmen Basanta. Sara Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola a todos. Recuérdanos quién es la profesora Carmen Basanta. Vale, Carmen Basanta es profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Es doctora por la misma universidad y decidió precisamente hacer el doctorado cuando finalizó sus estudios de magisterio y pedagogía. Actualmente investiga en este campo y de hecho participa en un grupo de investigación que se llama Voces de Innovación y Creatividad en la Educación y la Sociedad. Da una asignatura actualmente llamada Corrientes Educativas. Carmen, bienvenida a la Radio de la Virgen. Muchísimas gracias. ¿Por qué es importante la figura de Johann Friedrich Herbart? Es importante porque fue un crack, la verdad, ¿no? Este tipo de personajes que marcan un momento de la historia y que sobre el pobre nadie se acuerda, excepto los que estudiamos pedagogía, ¿verdad? Lo recordamos porque con él, ¿no? Hay un antes y un después en el estudio de la pedagogía como ciencia, ¿no? Es el primero en llamarle pedagogía a la ciencia que estudia cómo aprende el hombre, la mujer, la persona, ¿no? A lo largo de su vida, y además dice, y esto además necesita ser una disciplina científica, es decir, tiene que tener un método, tiene que haber una rigurosidad en el estudio de la ciencia de educar. Nació pues a finales del siglo XVIII y vivió pues eso, entre finales del XVIII, principios del XIX, que vivió pues la Ilustración, guerras napoleónicas, surgimiento de la pedagogía moderna en Alemania a raíz de todas sus investigaciones. Le influye mucho el racionalismo, le influye la necesidad de formar ciudadanos con una moral, ¿no?
De ahí que haga mucho énfasis en su investigación en la educación ética, ¿verdad? Vale. También es en cierto sentido discípulo de Kant, entonces también está ahí entre la filosofía y la pedagogía, y es discípulo de otro gran pedagogo que es Pestalozzi, al que admira mucho, con el que se forma y bueno, en algún sentido reelabora la teoría de Pestalozzi, ¿verdad? Vale. Una de sus principales teorías, porque no es el único, o por lo menos donde él quiere poner el foco, es en el interés. ¿Se puede aprender sin interés? Claro, hoy en día diríamos que no, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a escuchar, no hay que partir del interés del niño, los intereses de la persona, ¿no? Y incluso en la vida adulta decimos, no, esto me interesa, esto no me interesa. Este trabajo lo cojo porque me interesa, estas relaciones las tengo porque me interesan, ¿no? Un término que hoy en día está tan utilizado, ¿no? En aquel momento fue como un boom, ¿no? Entonces, él entendía que el interés, o la teoría del interés, es encontrar en la naturaleza del niño, es decir, en su ser, en quién es, algo, un estímulo que consiga hacer que quiera aprender, que le mueva hacia el conocimiento. Es decir, algo que está ahí oculto salga a la luz para que le mueva a realizar pues un proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso que le facilite al maestro su tarea, ¿verdad? Porque Herbart veía como muchas veces los maestros tenían dificultad en cómo hacer que este alumno, ¿no?, salga de ese estado de aburrimiento, pereza o inanimación, ¿no?, que tiene, para que quiera conocer, ¿no? Pues es conectar con su interés. Vale, pues bueno, muchos catequistas pueden tener la sensación o incluso la frustración de que explican temas que no interesan a los niños o jóvenes que les están escuchando, ¿no? ¿Qué se puede o qué se debe hacer en estos casos? ¿Cómo pueden afrontar el reto de tratar de enseñarles? Si ves que este estudiante pues se ve desinteresado porque se siente como obligado a estar ahí, ¿no? Que ocurre en muchos colegios. Uh-huh. Yo creo que es importante, uno, saber que muchas veces tienes que transmitir cosas que no generan interés por sí mismas. Y que la persona, pues en el momento actual, no ve el interés que eso tiene para su vida, ¿verdad? Pero confías, como maestro o maestra, en que en algún momento eso que tú estás enseñando hará un clic, ¿no? Y le puede ser de utilidad. Con respecto a la catequesis, ¿no?, a la enseñanza de la fe, pienso que hay situaciones universales, ¿no?, como es el amor, el dolor, la muerte, la amistad, la alegría, la tristeza, ¿no? También hay ya afectos que son comunes al ser humano. Y que principalmente en la infancia, ¿no?, en la adolescencia, se manifiestan de una forma mucho más transparente, ¿no? Los adultos ya nos vamos llenando de capas y formamos barreras. Sin embargo, los catequistas, los profesores, las profesoras, tienen algo a su favor, que es que de forma normal, un niño normal se manifiesta como es. Entonces un niño de forma normal te manifiesta que es del Barça, del Madrid, o que juega no sé qué con su padre, o que el fin de semana hace no sé cuánto, o que en casa está pasando esto, pasando lo demás, ¿no? Y creo que es interesante que un maestro, un catequista, coja esas situaciones y diga, oiga, ¿cómo lo relaciono con la vida de Jesús, por ejemplo? Él también sufría, también tendría sus hobbies, tendría su tiempo de ocio, ¿no? Iba a casa de Marta y María y Lázaro a pasar el rato agradable, ¿no? O sea, conectar la realidad del que está aprendiendo con la vida en mayúscula, ¿no?, que le queremos transmitir, porque al final el catecismo se deriva de la vida de Cristo. Entonces, y hacer esa conexión me parece un logro. Aquí ya no sé si puedo hacer este spot, pero a mí, por ejemplo, en concreto me ayuda muchísimo la serie de Chosen, porque se ve a un Jesús muy real, que también lo tenemos en los evangelios, ¿verdad? Pero es real, o sea, le ves sufrir, le ves reír, le ves agobiarse, le ves enfadarse. Entonces también tener en esta memoria nuestra de catequistas, ¿no?, esas escenas de Jesús en el evangelio para conectar con los intereses, necesidades de nuestros alumnos, alumnas, me parece, bueno, una herramienta pedagógica interesante. Uh-huh. Herbart hablaba de 4 fases o 4 pasos formales diseñados para facilitar el aprendizaje, ¿no? Claridad, asociación, sistematización, método,
más o menos, corrígeme si me equivoco. Así es. ¿En qué consisten? Es decir, como a modo también para que pueda servir estos pasos para interiorizarlos de alguna forma y hacer lo propio, ¿no? De pensar que el catecúmeno tiene que ir aprendiendo. ¿Cómo los podemos desarrollar? Muy bien. Pues justo como decía al principio, Herbart, al ser el padre de la pedagogía como disciplina, toda disciplina tiene métodos, ¿no? O propone métodos, es decir, una forma en la que algo ha de suceder, en este caso el aprendizaje. Es muy interesante la propuesta en las fases que mencionabas, Alfonso, porque hasta ese momento no había habido una sistematización de cómo se aprende o cómo se enseña, ¿verdad? Entonces, en estas 4 fases de claridad, asociación, sistematización y método, ¿qué es la claridad? La claridad es presentar los contenidos como de forma comprensible, de forma concreta y, en el caso de Herbart, que le da importancia al interés, conectando ese contenido con lo que el alumno ya sabe o con lo que el alumno le interesa. Eso sería la claridad. Vale. ¿Verdad? Esto lo facilita mucho pues una clase magistral, de la que hablábamos en anteriores ocasiones, porque el maestro, si domina la materia y la tiene estructurada en su cabeza, sabrá transmitirla de manera comprensible y concreta. Vale. La segunda fase es la Asociación. de asociación, efectivamente. Entonces, como la misma palabra dice, ¿no? ¿Qué es asociar? Pues relacionar. ¿Qué podemos relacionar cuando estamos enseñando? Pues lo que dimos la clase anterior, lo que vamos a dar en la próxima clase y lo que ahí mismo se está hablando o generando, ¿no? Es decir, relacionar las ideas, las viejas con las nuevas y ayudándoles a los alumnos, ¿no? En ese proceso de asociación. De ahí es importante que uno ejercite la memoria, ejercite la capacidad de asociar ideas cuando se prepara las clases, porque luego ayudará a sus alumnos a sumarse a ese proceso de asociar, ¿no? Tercera fase, sistematización. Sistematizar, pues es organizar. Entonces, una vez que has presentado los contenidos, ¿no? O después de haberlos relacionado entre sí. ¿Cuál es la tercera fase? Pues ayudar al alumno a organizar y estructurar todas esas ideas en un conjunto coherente. En el que para él tenga sentido ese aprendizaje que está sucediendo. Y finalmente, él llama método o aplicación, que sería un poco lo que hemos hablado también en el anterior programa, pues referido a lo que ahora entendemos como la competencia, ¿no? Las competencias de hacer, pues en este caso es la aplicación. Poner en práctica lo aprendido. ¿Cómo? Pues en el caso de Herbart, siendo capaces de transferirlo, es decir, llevarlo a situaciones de la vida, o también sabiendo aplicar todo ese conocimiento que ya está estructurado a nuevos aprendizajes, ¿no? A nuevos contenidos. Vale, te queríamos preguntar sobre el aprendizaje basado en proyectos, que es un enfoque que se desarrolló posteriormente, pero ¿puede tener relación con la figura de Herbart? Yo por lo menos en el colegio de mis hijos me están todo el día diciendo el proyecto de este cuatrimestre es este, el proyecto del siguiente va a ser este otro. Parece que ahora hay que aprender todo a base de proyectos. Sobre proyectos. Bueno, Pues sí. son muy prácticos también. O sea, al final lo llevas a la práctica, pero cuéntanos. Claro. O sea, al final un proyecto tiene interesante que tiene un inicio y tiene un fin, ¿verdad? Eso también ayuda al alumno, como decíamos antes, a tener una estructura, o a ayudarle a estructurar el conocimiento o la realidad. Eso es algo muy bueno. A la vez, también puede tener de parte negativa que fomentemos demasiado en nuestros alumnos o en nuestros hijos, nuestros alumnos de catequesis, que para todo en la vida hay una solución. Entonces, hay problemas que tienen solución y problemas, o los proyectos, ¿no? Lo de los problemas también es otro enfoque interesante, ¿no? El aprendizaje basado en problemas. Pero el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? También corre el riesgo de que transmitamos que 2 más 2 son 4 y muchas realidades del mundo no siempre son así, ¿verdad? Entonces ahí lo interesante cuando se trabaja con proyectos, más que enfocarse en las soluciones, es enfocarse en el proceso, en el método, en las preguntas que te haces, las fuentes que consultas, cómo luego transmites lo que has aprendido, ¿verdad? ¿Cuál es la similitud que tiene el aprendizaje basado en proyectos con lo que proponía Herbart? Pues la primera es la conexión con los intereses del estudiante, ¿no?
profesor que plantea un proyecto a su clase es porque conoce los intereses de sus alumnos. 2, la aplicación práctica, ¿no? No nos quedamos solo en entender qué es la fotosíntesis, sino que vamos a elaborar un proyecto en el que vamos a tener plantas en clase, bueno, ¿no? Lo que se les ocurra. Aplicación práctica. También la cuestión, ¿no? Sería como la tercera similitud, pues el aprendizaje activo es significativo. El alumno participa, es parte de esa construcción del conocimiento. Claro, ¿qué es lo que proponía Herbart? ¿No? Y de ahí quizás las diferencias. Para Herbart el método era el método. O sea, las 4 fases debían de ir en ese orden. ¿Qué es lo que pasa con los proyectos? Que muchas veces se empieza al revés, ¿no? Se empieza con la aplicación, se ve que hay un error o incluso un acierto y se le da la marcha atrás, ¿no? Vamos a ir a ver de dónde procede esto. Y quizás también la parte moral y ética para Herbart era importantísima porque, o sea, Herbart ponía mucho el énfasis que el fin de la educación era el desarrollo ético, moral de la persona. Y el aprendizaje basado en proyectos no necesariamente tiene ese fin, ¿no? Está más enfocado al desarrollo de competencias, de habilidades, de que los alumnos sean resueltos, ¿no? Entre ellos. Sí, ahí diría que distan las diferencias y similitudes. Pues anotados Gracias. quedan todos los consejos que nos has dado, entre los que está añadir la aplicación práctica, es hacer eso que al alumno le interese lo que se está tratando en la clase. Pues Carmen Basanta, te agradecemos una vez más que nos hayas acompañado estos minutos en la Radio de la Virgen. Muchísimas y hasta gracias. la próxima. Un momento, no se muevan. Enseguida abrimos el bloque de doctrina. Esto es el Aula de la Fe en Radio María. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c'è un punto fermo, è quella stella là. La stella polare fissa ed è la sola. La stella polare tu, la stella sicura tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota attorno a te in funzione di te. E poi non importa il come, il dove, il se. Están escuchando el Aula de la Fe en Radio María. En el capítulo de Doctrina de hoy queremos hablar de algo, no sé si decir complicado, pero que a priori a muchas personas puede no resultarnos agradable, tratarlo con respeto, con cierto temor, ¿no? Y es el tema de la muerte. Todos sabemos, en cuanto empezamos a tener uso de razón, que nacemos, pero que también nos morimos. Pues bien, ¿cómo se le explica a un niño de catequesis que la muerte no es el final? Digo a un niño de catequesis, pero también puede ser perfectamente a un adulto. Para hablar de esta cuestión hoy hemos invitado de nuevo a Ángel Roitegui, que es natural de Vitoria, que es sacerdote, que es aparejador de profesión, si lo recuerdan de otros programas, que estudió Teología Moral y que actualmente es el capellán de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo podemos explicar la muerte desde el Sí. punto de vista de la catequesis? Bueno, hablabas de explicar a los niños. Me acuerdo que cuando murió mi madre, pues estaba en el tanatorio a la vez un señor y entonces estaba por allí una niña pequeña y como me vio a mí, yo estaba allí, ¿verdad?, velando a mi madre y había una niña pues estaba con sus padres y
Y entonces no sé cómo me preguntó algo sobre el abuelo, de dónde está el abuelo, ¿verdad? ¿Y por qué se ha ido el abuelo? Entonces le dije, bueno, el abuelo se ha ido a vivir con Dios, porque ha terminado su etapa en esta vida y se ha ido a vivir con Dios. O sea que el abuelo se ha ido incluso a prepararnos un lugar. Claro, el tema de la muerte explicado a los niños, yo creo que primero, para ser explicado a los niños, los mayores, los padres, los abuelos, los sacerdotes, tenemos que tener clara qué es la muerte, ¿verdad? O para qué hemos sido creados. Habría que retroceder y decir, bueno, claro, la muerte no es un castigo. Hombre, desde luego, ya lo dice muy bien San Pablo también, en una de sus cartas a los Corintios, nos dice que así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. O sea que Dios no había creado la muerte. Adán y Eva no iban a morir. Es el pecado el que engendra la muerte, y es el hombre el que engendra el pecado y el pecado la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pero luego, gracias a Dios, Jesucristo con su encarnación y con su muerte nos devuelve la vida y nos da la posibilidad de la vida eterna. Claro, entonces, para hablar de la muerte, yo creo que a veces la gente no sabe lo que es el hombre, ¿no? ¿Verdad? No sabe lo que es el hombre. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, ¿verdad? Se dice en uno de los salmos. ¿Para qué te acuerdas de él? Decía una vez una niña ahí leyéndola. O sea, hemos sido creados. Esto es una verdad de fe que hemos de darle vueltas, y cuando nos agobie el dolor de la muerte de un ser querido, nos apoyemos, ¿verdad? En la esperanza. Es decir, una idea clara es que hemos sido creados para un destino feliz. Me acordaba hoy al hilvanar estas ideas de cómo es el Vaticano II el que habla en un momento determinado, en uno de los documentos, que dice: aunque toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la fe, pues nos habla de un destino feliz. El hombre ha sido creado para un destino feliz, y además ha sido creado sin pedirnos permiso, ¿verdad? Uh-huh. Mira, también aquí, ahí va, pues también aquí podríamos pensar en unas palabras de San Agustín. El Papa Agustino está citando mucho a San Agustín, ¿verdad? Tiene unas palabras muy bonitas que dicen: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, ¿verdad? Y nos hiciste, también es una frase muy citada por el Papa, esta de las confesiones de San Agustín, que dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea que ahí dice, ahí va, esa inquietud. Uh-huh. Yo, este mes de noviembre, predicando sobre las verdades eternas, me acordaba de esta frase de San Agustín. Decía, pues, desde luego las almas más inquietas tienen que ser las del purgatorio, porque ya están ya muy cerca de descansar en el Señor, ¿no? O sea que, sí. Sí, usted es capellán de la Clínica Universidad de Navarra, es decir, que convive con muchos pacientes a los que ve fallecer. ¿Cómo es esa convivencia que usted mantiene con ellos? Porque me imagino que habrá todo tipo de casos, los que tengan dudas, los que descansen en paz, los que... Sí, bueno, efectivamente en la clínica, gracias a Dios, la mayoría se marchan curados, ¿verdad? Pero otros, sobre todo en oncología, pues sí, se fallecen, ¿verdad? Fallecen. Yo a los familiares les hablo de cómo la medicina llega mucho, la medicina está muy desarrollada, se logra detener el proceso, se logran curaciones, pero bueno, muchas veces no, el hombre se muere, ¿verdad? Se muere. Entonces, en esto hay que ver que igual es el momento adecuado, ¿verdad? Cuando uno le ha llegado el momento. Es un misterio la muerte, ¿verdad? Así como también la vida es un misterio. Y esto se lo podríamos decir a las madres, ¿verdad? ¿Acaso una madre, al ver cómo se desarrolla el embrión en su interior, no comprende que es un misterio? Es un gran misterio, ¿verdad? La vida. Y también es un misterio la muerte. Pero la muerte no es el final del camino. Se habla en un canto, ¿verdad? Que a veces se usa en las funerales, ¿verdad? Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino. Es que es cierto esto, es cierto. Es el final de una etapa. Yo pues muchas veces me acuerdo al hablar de la muerte, y aquí lo digo en la clínica a veces, en muchas habitaciones está
la foto de la Virgen, una imagen de la Virgen de Roncesvalles. Y entonces les digo, mira, aquí en Roncesvalles empiezan muchos peregrinos, la peregrinación hasta Santiago de Compostela. Y entonces los peregrinos, cuando llegan al Monte del Gozo, que muchos han estado, ¿verdad?, en el Monte del Gozo, ya se ve la catedral. El año pasado estuve yo y estuvimos en el Monte del Gozo, se ve allí, a 3 kilómetros o 4, la catedral. Entonces, ¿por qué se llama de gozo el Monte del Gozo? Porque el peregrino ya ve muy cerca al final. Y entonces hay muchas personas que ven el final del camino y no se llenan de pánico, sino que saben que les espera nuestro Padre Dios, porque para eso hemos sido creados, ¿verdad? Nos hiciste, Señor, volvemos a San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti. Claro, nos hiciste para ti, decíamos antes, sin pedirnos permiso. Qué bonito lo decía, qué bien lo decía el Papa Benedicto XVI, decía que somos el fruto de un pensamiento de Dios. Dios pensó en nosotros y nos llamó a la existencia, ¿verdad? Sin pedirnos permiso, ¿verdad? Pero nos llamó a la existencia, pues no para nuestra infelicidad, sino con un destino feliz. Es un misterio el que uno se muera con 30 años, con 40, con 80. Desde luego, nuestros seres queridos nunca queremos que se vayan, pero estamos destinados a dar ese paso, ¿verdad? La muerte es claro, aunque uno muera rodeado de mucho cariño y de muchos familiares y de muchas oraciones, pero uno pues es un encuentro con Cristo, ¿verdad? Es una visita muy particular de Cristo, la muerte. Yo me apoyo mucho en esas palabras de San Juan, del capítulo 14, cuando dice, voy a prepararos un lugar, y cuando me haya ido, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Ahí va, yo les digo, es que esto es la muerte, es como una definición de la muerte, ¿verdad? Sin embargo, para llegar a ese lugar sí, puede haber un proceso que es el del purgatorio. ¿Qué bueno, sabemos del purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? Bueno, efectivamente. Bueno, hemos hablado de la muerte y no hemos hablado... Claro, la muerte, si uno está en condiciones, si uno tiene el alma muy limpia, pues se marcha directamente al cielo, ¿verdad? Bueno, el purgatorio, pues es ese lugar de purificación. El año pasado, hace 2 años, el año pasado estuve también allí en Santiago. Un día fuimos a Santiago inocentemente pensando que podríamos entrar en la catedral. Había cientos de personas en una cola muy larga. Imposible, bueno, no teníamos tiempo de hacer cola, nos marchamos. Y luego, al día siguiente, a los varios días, dije, ahí va, pues esto es como una imagen del purgatorio, ¿verdad? Es una gran cola. Sin embargo, había otros que seguramente trabajaban allí en la Catedral de Santiago, que entraban por otra puerta más pequeña y entraban directamente, ¿verdad? Es como la puerta angosta del Evangelio, entraban directamente sin hacer cola. Y dice, ahí va, estos, me acuerdo que en una homilía el año pasado lo decía yo, decía, estos que entran por la puerta estrecha sin hacer cola son las almas que mueren sin necesidad de purificación. Pero los que hacen cola son los que, bueno, claro, Dios es justo, ¿verdad? Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo también. Y hay una justicia, y hay un juicio, y ¿verdad? Y entonces uno, es lógico que si uno muere al final de su vida se convierte y muere, pero ha hecho lo que haya hecho, ¿verdad? Todo eso necesita purificación. Necesita ser limpiada ese alma, ¿verdad? Yo creo que lo comprendemos todos, ¿no? O sea, no es lo mismo que por ejemplo, una persona, una madre de familia, que toda la vida sacando adelante una familia, muere con fama de santidad. Hay gente que muere con fama de santidad. Absolutamente. Yo pongo la mano en el fuego diciendo, esta persona es que se va al cielo derecha, ¿no? Pero otros, ahí va, pues no la pongo la mano en el cielo. ¿Y qué papel juegan las oraciones por esas almas? Sí. O sea, nuestras oraciones por las almas del purgatorio, ¿qué papel juegan? ¿Surten efecto? Bueno, esto es un misterio. Es un misterio que entonces habría que hablar ahora. Volvemos a pensar en la comunión de los santos. Es una verdad de fe, ¿verdad? La comunión de los santos se dice en el credo. Habría que pensar en el cuerpo místico de Cristo, que allí pues se dice esto, ¿verdad? De que la mano no puede decir al pie no te necesito,
O sea que todos estamos relacionados, ¿verdad? La Iglesia es una parte de la Iglesia está ya en el cielo, otra parte nosotros somos peregrinando hacia el destino feliz, ¿verdad? Hacia el final de nuestra peregrinación, y otros están purificándose. Formamos toda somos todos Iglesia, ¿verdad? Y entonces, si somos todos Iglesia y estamos todos unidos, es un misterio de todas maneras el que nuestra oración ayude a ellos, ¿verdad? Lo mismo que ellos estamos convencidos, por sentido común incluso, que nos ayudan también desde el cielo, las almas que ya han llegado al gozo eterno, y las que todavía caminan, una vez que den el salto definitivo y de esa larga cola para entrar en la catedral, ¿verdad? Entren ya por fin, hombre, pues si hemos rezado por ellas, nos estarán infinitamente agradecidos. ¿Y quiénes van? Sí. Por el contrario. ¿Cómo? ¿Quiénes van por el contrario al infierno? Porque ha dicho que Dios es infinitamente justo, misericordioso, claro, pero también justo. Claro. ¿Quiénes van al infierno? Bueno, pues eso solo Dios lo sabe, ¿eh? Algunos han dicho que el infierno... Pero existe incluso, porque, claro, porque incluso se ha llegado a decir en los últimos años que no existe, porque Dios es infinitamente misericordioso, pero se sabe que existe. Otros han dicho que existe, pero que está vacío. Es un misterio, ¿eh? Desde luego el infierno... Aquí murió un sacerdote en la clínica, hace ya unos años, fue un gran profesor de teología fundamental, y en una clase me gustó cómo definió el infierno. Decía, el cielo es la posesión de Dios, el infierno es la ausencia de Dios, la ausencia, ¿verdad? Entonces, el infierno, muchos viven en el infierno, aquí en esta vida. O sea, el infierno no es un castigo. Hay una oración que hay que explicar, y yo, claro, no la suelo, pero hablamos, ¿verdad? También podéis castigarnos con las penas del infierno, ¿verdad? ¿Te suena? Es la Señor mío, Jesucristo, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, también me pesa porque podéis castigarme. Claro, es un error esa frase, porque Dios no castiga con el infierno. Es el hombre el que voluntariamente no quiere vivir con Dios. O sea, es rechazar a Dios. Digamos que es que la persona que rechazaría a Dios en cualquier circunstancia. Claro, uno rechaza a Dios. O sea, que si está arrepentido esa persona, va a gozar de la misericordia de Dios. Otra cosa es que tenga que pasar más o menos tiempo en el purgatorio. Claro. Pero hay que rechazar frontalmente a Dios para ir al infierno. Claro, es que por eso yo me tiemblo a veces cuando uno rechaza los medios para salvarnos, los sacramentos, cuando uno rechaza a la Iglesia, cuando uno rechaza la oración, cuando uno rechaza todo lo instituido por Jesucristo, cuando uno rechaza a Dios mismo, ¿verdad? Como dice, cuando uno dice, no necesito yo a Dios. Hoy hay mucha gente que vive como si Dios no existiera, porque tiene todo, es que no le falta de nada. No le falta de nada, solo le falta a Dios, pero vive como si Dios no existiera. A pesar de, bueno, igual es inocente porque nadie le ha despertado de ese mal sueño. Es un mal sueño, ¿verdad? Vivir como si Dios no existiera es una... Bueno, y por otra parte, la gente piensa que Dios como es misericordioso, no me puede castigar. Es que no, Dios no nos castiga, es uno el que... Por eso también aquí entraría la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hace el hijo pródigo? Marcharse de la casa de su padre. Vivir como si, ¿verdad?, lejos de la casa de su padre. Menos mal que recapacita, ¿verdad? Y dice, hombre, ¿cuántos jornaleros tienen pan abundante? Yo aquí me muero de hambre. Pues eso es, ¿verdad? O sea, que hemos de rezar para que la gente despierte de ese mal sueño y se acerque a la... ¿Verdad? O sea, que existe, el infierno existe. Apartaos de mí al fuego eterno, ¿verdad? Preparado para el diablo y sus ángeles. Así como les dice a otros, venid vosotros de mi Padre, venid al reino eterno preparado para vosotros, ¿verdad? Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, es la parábola o cuando el Señor explica el juicio, ¿verdad? Tuve hambre, ¿verdad? Cuando tuve hambre me disteis de comer. Cada veces Jesucristo en el Evangelio actúa como un buen maestro. Nos dice qué preguntas nos va a hacer. A veces los buenos maestros dicen, no, estudiaros esta lección porque os la voy a preguntar. El Señor nos dice también, os voy a preguntar esto. Tuve hambre, me disteis de comer. Ahí va. ¿Cuándo te vimos? Pues cuando lo hicisteis conmigo de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis, ¿no?
Pues con esa enseñanza ¿Verdad? nos ¿Sí? vamos a quedar, y con ese ánimo de que los catequistas pues sepan también trasladar todas estas cuestiones a sus bien. catecúmenos y a sus alumnos, pues de cara a que entre todos sigamos por el camino lo más recto posible para alcanzar el cielo, que por supuesto es la meta. Pues Ángel Roitegui, sacerdote, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado una vez más. Un saludo y hasta la próxima. Muy bien, gracias. Estuve enfermo y me visitaste, sentí dolor y me aliviaste. Estuve triste y me consolaste, estuve solo y me acompañaste. Dime cuándo hice todo esto, Jesús. Yo no te recuerdo ni triste ni solo. Si estuviste enfermo, yo no lo recuerdo. Dime cuándo te visité. Fue con cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Vamos encarando ya el final del Aula de la Fe de hoy, nuestro programa en el que abordamos cuestiones relacionadas con la pedagogía y la religión. En este último tramo ya saben que nos gusta escuchar las experiencias de aquellas personas que están, como se suele decir, en primera línea de batalla. Y hoy hemos invitado a una profesora que quizá recuerden, porque en más de una ocasión nos ha acompañado, pero que también es catequista. Sara. Nos estamos refiriendo a Katia Palafox. Actualmente ella da catequesis de confirmación en la parroquia de San Pedro Mutilva a niños entre 14 y 16 años, desde hace 16 años. Y para los que se pregunten cómo llegó a ser catequista, cuenta que ella estaba en un movimiento llamado Familia Educadora en la Fe y después de la confirmación podía ser catequista de los más pequeños. Así que bienvenida, Katia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Además de profesora universitaria, Katia, también catequista. ¿Por qué? Pues mira, la verdad es que yo creo que pues me identifica mucho más el ser catequista. Desde pequeña tuve esa riqueza, ese don, que mis papás estaban en un movimiento parroquial, Familia Educadora en la Fe, y en donde ellos mismos se formaban para ir dando clases, más mi mamá que mi papá, pero bueno, papá acompañaba ciertas cosas. Y este movimiento catequético, porque está, ¿no?, en México sobre todo, vas creciendo en etapas desde pequeñito, ¿no?, hasta luego que haces la confirmación. Y viene cuando eres ya mayor, después de la confirmación, te invitan a ser catequista, tienes como una formación y estás en un grupo entre jóvenes y todo eso motiva mucho. Y bueno, pues desde ahí empecé a ser catequista. Paré en algún momento, ¿no?, en la carrera, y yo creo que algún año mientras, ¿no?, recién casada y tal, en lo que me organizaba con todo. Pero luego también he continuado siendo catequista tanto en México como, bueno, ya desde que llegué a Pamplona. He estado en mi parroquia, la verdad que mi párroco, que es un encanto, Jesús Mari, se ha fiado de mí, y he tenido la oportunidad de estar con el grupo de jóvenes. Eso te iba a preguntar, ¿a qué ciclos estás dando o a qué ciclos has dado? Aquí en Pamplona, confirmación. Y en México, la mayor parte estuve en confirmación, aunque también estuve mucho antes de que me situaran más en confirmación, con niños pequeñitos, con infantil. Era... Sí, precioso. Vale, te queríamos preguntar, ¿cómo son estos adolescentes a los que te diriges en las catequesis?
Bueno, la verdad es que es una maravilla, ¿no? A mí me encanta tener este contacto con ellos cada semana. Son adolescentes, ¿eh? Sí, pero es que es una etapa. Yo la verdad es que animaría que no hay que tenerles miedo. Es que es una. Sí. No, es una. A ver, vienen con una alegría, con unas ganas de aprender. Claro, que te confrontan, ¿no? Y que tienes que tener, o sea, hay que prepararse, hay que saber decir en qué momento le pido auxilio, socorro al párroco, pero bueno, yo creo que bueno, ¿no? Tienen ganas de aprender y de conocer su fe y de que les des como un poco esos motivos se están peleando con todo el mundo para venir. Hay unos que llegan porque le hace ilusión a la abuela, pero ya la mayoría en estas etapas están porque quieren y porque yo por ejemplo, imagínate los viernes, que los compañeros, bueno, se meten con ellos por ir a la catequesis. Sí, en lugar de irse por ahí a la catequesis. De entrada ya vienen con un primer filtro, quieren hacerlo y eso es una ventaja, ¿no? Al menos con los que estoy ahora. Sí. Y lo demás es cómo adecuar, porque claro, hay un contenido muy concreto que se tienen que saber, o sea, para confirmarse, pero luego cómo lo adaptas para captar su atención, su interés. Y sobre todo para que luego lo puedan hacer vida, porque yo creo que esto es súper importante en estas edades, que no basta con que sepas cosas, les tiene que quedar claros, o sea, las fuentes, de dónde vienen, de dónde saco yo esto, para que también lo puedan consultar, ¿no? Porque pues no te da la vida para el nivel de profundización que quieres, pero que sepan al menos de dónde lo sacamos, nuestras fuentes de nuestra fe. Y luego, los temas que vamos tratando, que los vayan haciendo vida. No es únicamente que nos encontramos en tal momento del calendario litúrgico, sino que, bueno, que lo interioricen todo. Exacto, que lo interioricen, que vean por qué los colores, porque esto es... Y porque luego lo lleven a la vida diaria, ¿no? Sobre todo. Sí, que es de lo que se trata, porque una persona que se confirma le está diciendo que sí a Jesús y entonces me estoy comprometiendo contigo, o sea, confirmando, es decir, que sí quiero... pero que sepan a qué se meten. Y yo les digo, más vale que digan no quiero a un sí quiero tibio, ¿no? Entonces ahí es un continuo... ¿Y cómo son tus sesiones? O sea, cuando llegas, una sesión, digamos, estándar de mediados de febrero, ¿cómo te diriges a los jóvenes? Bueno, a ver, yo ya es que lo que tiene ser tan mayor es que ya vas eligiendo con lo que tú te sientes más cómodo. Entonces, yo aquí es con lo que a mí me ha funcionado y me siento cómoda, ¿no? Sí me gusta empezar siempre con una oración y que ellos aprendan, ¿no? A ponernos en presencia de Dios y ya sea a dar gracias o alguna petición en concreto en grupo, porque yo creo que eso es muy importante a nivel comunitario, que como iglesia nos interesamos unos por otros, pero también tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias, y eso tiene que ver mucho pues con nuestra forma de relacionarnos en comunidad. Después, bueno, yo siempre tengo el tema, ¿no?, preparado que tenemos que tratar, pero me gusta partir de algún acontecimiento de actualidad, ¿no? Bueno, que empiezan a surgir a veces en las peticiones que ya están como, pues te pido por mi abuelita, o es que por la guerra, por tal. Entonces empiezan a surgir ciertos temas que yo ya antes me preparo como lo que está como en el ambiente ahí latente para poderlo dar. Un ejemplo, por ejemplo, salió la noticia del kit de supervivencia, ¿no? Y que les tenía súper estresados. Sí. Bueno, es una noticia que está latente. Y eso cómo lo adaptamos a la época de la catequesis y con el momento del calendario litúrgico que estamos viviendo. Porque, claro, tienen que ir a misa, tienen que confrontarse con lo que van viendo en el entorno cristiano en el que viven. Entonces, bueno, pues lo sale a relucir tanto la experiencia, la noticia, la parte del calendario litúrgico y luego, después sí, entramos al tema, luego siempre un poco corriendo. Y para cerrar, tenemos yo tengo una súper gracia en la parroquia que en los días de la catequesis hay adoración del Santísimo, está expuesto. Entonces terminamos con la adoración, nuestra oración final la hacemos delante del sagrario, y ya sea en silencio, con una canción o con las peticiones. Entonces eso nos da como un cierre bastante, pero bueno, bonito, ¿no? Eso. Y muy bueno. En una catequesis de confirmación, la teoría tiene que tener mucha cabida, tiene que ser o cómo lo gestionas la teoría
Y en cuanto a adolescentes también, ¿no? Porque... Pues sí, la verdad es que ahí, mira, en todas las etapas hay que saber lo que se enseña. O sea, aquí yo recomiendo que quien sea catequista se forme para ello, porque, pues, no sé, el Instituto de Ciencias Religiosas, ¿no? Hay que aprender, ¿no? La DECA, lo que cada uno va a dar. Hay que tener contenidos, o sea, porque realmente te van a preguntar, oye, Abraham y tal, y saberlo situar y por qué. O sea, el contenido yo creo que no es negociable. Tienes que formarte, tienes que conocer las diferentes estrategias también, ¿no? Pedagógicas para darlos, y eso ya, digamos, que lo damos por hecho. O sea, si no, claro que te aterraría ponerte delante de los jóvenes y de los adolescentes sin tú estar total. Una cosa es que no domines todo, porque nadie lo domina, pero otra cosa, al menos, ¿de dónde puedo preguntar? ¿A quién le puedo decir? ¿Me puedo situar? O sea, si hablan de algún un salmo o de, bueno, sabernos situar. Y después viene la parte de ser muy transparentes, y esto es súper difícil lograrlo, pero tienes que llegar ahí sin preocuparte tanto por ti y preocupándote por ellos. O sea, ellos son los importantes, su proceso es el importante, y ya que estás allí, te fías totalmente del Espíritu Santo. Y dices, bueno, esto yo me lo he preparado, lo sé, los quiero un montón, lo que sigue, porque lo llevas muy planificado, pero en la realización siempre puede haber factores que no se controlan, y en la enseñanza de la fe es un reto distinto. A lo mejor en otras asignaturas, en la universidad, en colegio, hay lo que te da esta formalidad, te da una seguridad distinta. En cambio, en estos ambientes de más cercanía, de más, pues se te pueden presentar preguntas y dilemas que te confrontan, ¿no? Incluso a veces contigo mismo. Entonces hay que... ¿Y qué haces en esos casos? Pues cuando no sabes hay que ser súper sincero. No sé y pregunto, ¿no? Pregunto y ya te lo diré más adelante, y la semana que viene te lo digo. Y así les obligas a venir a la siguiente, tienes la excusa para volver. Hay veces que te acorralan en el buen sentido de la palabra, dicen, no, pero tu opinión, no, ¿tú qué has hecho? ¿Tú qué tal? Y bueno, pues también, ¿no? Les tienes, obviamente, ¿no? Contar cosas que sean constructivas y que les puedan servir para la toma de su decisión. Yo trato de no ponerme como referente, tiro más bien de vidas de santos narrativas, les encantan. Entonces, bueno, eso ayuda mucho. Entonces, la preparación es importante, las estrategias son importantes, pero luego saber que cuando estás allí hay que confiar en Dios. Y la última, Katia, ¿cómo es esa sensación de ver a tus catecúmenos confirmados una vez reciben el sacramento? ¿Qué sientes como su catequista? Pues mira, la verdad que por dentro es como decir, ¡yay! O sea, ya es que son iglesia, o sea, es esta iglesia que bueno, pues que ha dicho que sí, que este relevo generacional que tanta falta nos hace, y sobre todo que son ese fermento en sus comunidades, en sus sociedades, que van a saber también llevar esta buena nueva a la que estamos llamados todos, ¿no? Yo creo que esto de el buen samaritano, ver que estás, ¿no? Realmente estas parábolas que se hacen vida en personitas y que van a salir al mundo a dar este testimonio de alegría, ¿no? Pues yo siempre pienso, ¿no? Les reconocían por cómo se amaban, ¿no? Sí. Pues ojalá, y ese es como mi pues, ¿no? Rezo por ellos, el que amen mucho, ¿no? Que estén fuera y que amen mucho porque han sido muy amados. Y que mantengan su ¿no? Eso sobre todo. Sí, porque eso es muy interesante lo que dices. Hay catequesis o grupos también de formación para una vez terminada la catequesis de confirmación, que parece que uno recibe el sacramento y ya adiós, muy buenas. Que quieran seguir, supongo que también es algo que a uno le gratifica, ¿no? Es decir, vamos por buen camino, que quieran seguir recibiendo formación. Sí, es muy importante. Al menos yo en la parroquia donde estoy, casi todos forman parte de los scouts. Entonces, bueno, hay un seguimiento de maduración y de compañía en la fe que hacen grupos maravillosos, ¿no? Yo creo que es una alternativa necesaria tener estos lugares para los jóvenes. Confirmación, ¿no? Sí. Es que no, lo que decíamos en alguna de las sesiones, no es, no queremos como que llegar a la meta del recibir el sacramento, sino que es un proceso el cual no termina hasta que nos llaman. Eso adelante.
Eso es. Katia Palafox, profesora catequista, te damos las gracias una vez más por haber compartido este rato con nosotros en el Aula de la Fe. Te volveremos a escuchar. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos cerrando las puertas del Aula de la Fe. Un día la veré con himnos de alegría, las glorias de María, dichoso cantaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Estamos llegando al final de nuestro programa El Aula de la Fe y como es habitual nos acercamos a la figura de un santo que ilumina nuestra reflexión sobre la educación. En esta ocasión hemos considerado la vida y enseñanzas del beato Giovanni Antonio Farina. Cuéntanos, Ana, ¿quién es el beato Giovanni Antonio Farina y por qué vamos a hablar hoy sobre él? El beato Giovanni Antonio Farina fue un obispo italiano, fue un pastor solícito y fundador de las Hermanas Maestras de Santa Dorotea. Para el beato Giovanni Antonio Farina, las personas que más sufrían eran el objeto de su ternura y cuidados. De su caridad no era sentimental, sino inteligente, previsora y efectiva. Bien, ¿cuál es su historia y por qué la Iglesia lo ha beatificado? Giovanni nació en Italia y fue educado por su tío sacerdote, porque en su época no existían escuelas públicas en los pueblos pequeños. En 1827 recibió la ordenación sacerdotal y poco después obtuvo la habilitación para enseñar en escuelas primarias, movido por la convicción de que la educación podía transformar vidas. Durante 10 años fue capellán en la parroquia de San Pedro de Vicenza y en 1831 fundó la primera escuela popular femenina, reconociendo la necesidad de formar a las niñas al mismo nivel que los niños. En 1836 fundó las Hermanas Maestras de Santa Dorotea, hijas de los Sagrados Corazones, congregación dedicada a la educación integral de la mujer, combinando formación académica, espiritual y moral. Farina se mantuvo siempre al día con las corrientes pedagógicas de su tiempo. Simpatizaba con Pestalozzi y se enriquecía de ejemplos de varios santos como Felipe Neri, Calasanz y Juan Bautista de la Salle. En 1850 fue nombrado obispo de Treviso y desde allí impulsó la educación de la mujer y la formación del clero y la catequesis popular. Giovanni Antonio fallece el 4 de marzo de 1888, besando el crucifijo que sostenía en sus manos. Bien, ¿y qué podemos aprender hoy de él? El beato Farina se tomaba muy en serio las visitas pastorales. Recorría kilómetros a pie o a lomos de una mula para llegar a pueblos remotos que nunca habían visto a un obispo. Sebastiano Rumor relata, durante las visitas pastorales siempre quería encontrarse con los niños para interrogarles sobre el catecismo. Qué simpático era, qué bueno cuando se esforzaba por quitarles todos los miedos y ayudarles a responder. De Giovanni Antonio Farina aprendemos que la verdadera caridad es previsora, inteligente y generosa, y que cada esfuerzo por enseñar y acompañar transforma corazones. Pues con esas reflexiones nos despedimos de este programa El Aula de la Fe. Hasta dentro de 2 martes si Dios quiere. Les animamos a escribirnos al correo electrónico elaulade.la fe@radiomaria.es. También pueden escuchar nuestro podcast en la página web radiomaria.es.
El aula de la fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza. Muy buenas tardes, estimados oyentes de la Radio de la Virgen. Damos inicio a nuestro programa quinquenal El aula de la fe, un espacio en el que reflexionamos sobre diversos temas educativos aplicados a la catequesis y a la enseñanza de la religión católica,